Que Dios bendiga a todos los hermanos que estamos presentes y también que Dios bendiga a los que van a escuchar esta palabra por internet. Dios bendiga a toda la gente que se van a conectar un día por estos medios. Vamos a ver qué es el comunismo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos en este día por tu amor, tu misericordia, que tu buen espíritu ministre este aire, ministre este lugar, reprende y ata las fuerzas que quieran impedir que tu palabra corra como río, corra limpiando los aires, limpiando las mentes, limpiando los corazones, Padre. Que tu palabra entre y que sea aclarada en nuestras vidas para poder iluminar a otros, Padre mío, para que se levanten, Padre mío, contra toda obra de maldad, Dios mío. Gracias te doy, danos la fuerza, la potencia, el vigor, Padre, para avanzar, Señor, en fe, Dios mío, que nadie nos derribe, Padre, porque somos tus hijos que nos agarramos de tu mano, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Vamos entonces, siéntese. Vamos entonces a hablar acerca del comunismo, amados hermanos. Bendito sea Dios. Y vamos a ver qué es el comunismo primeramente, hermanos. Dice, el comunismo. ¿Qué sucede? El título de este mensaje es el comunismo. ¿Qué sucede cuando un gobierno comunista dirige un país? ¿Qué es el comunismo? Dice, de latín comunis, que quiere decir común, compartido entre hombres. Es un movimiento político y socioeconómico surgido en el siglo XIX que aboga por un cambio radical en la estructura de la sociedad y el modo de organización socioeconómico a una sociedad comunista caracterizada por la propiedad en común de los medios de producción, así como por la inexistencia de clases sociales del mercado y del Estado en su fase final teórica. ¿Ya? Entonces, ese es el comunismo, amados hermanos. El comunismo es según ellos, que se levanta el proletariado, que ya vamos a ver, que es cuando las clases, o sea, la gente trabajadora, se dan cuenta que los están explotando y se levantan contra los capitalistas, que son los de la burguesía, amados hermanos, que son de la clase media acomodada, o sea, los que están al frente de las empresas. Entonces ellos quieren derribar esto, que todo sea de uno solo, hermano. Y eso es un gran engaño y mentira que ya vamos a ver, amados hermanos, que proclama esto del comunismo. No es verdad, hermanos. Como ellos lo pintan, como ellos lo dicen, no es verdad. ¿Quién creó el comunismo y por qué? En el siglo XIX fue idea política expresada por Carlos Marx, que desarrolló el marxismo, y Friedrich Engels, que desarrolló la concepción moderna del comunismo como el resultado de una revolucionaria lucha de clases entre el proletariado y la burguesía, que es la clase media acomodada. Entonces, hermano, mire que quien hizo esta reforma fue, esta ideología, perdón, fue Carlos Marx, pero quien la continuó y la difundió fue Friedrich Engels. Amados hermanos, esta gente, amados hermanos, inspirada, ya saben por quién, piensan, mejor dicho, hasta el día de hoy, por esta doctrina que la fundó este hombre y que los hombres son fieles para seguir la maldad, amados hermanos. Piensan que el proletariado, que es una lucha de guerra entre el proletariado. ¿Qué es el proletariado? Es parte obrera consciente de la explotación, de que es objeto en el sistema capitalista y que trabaja para poner fin a esta explotación mediante la revolución. Mi hermano, esta gente, ¿cómo quedó el gobierno aquí en Chile, hermano? Vamos a hablar específicamente de Chile. Aquí en Chile esto quedó con una revolución que se levantó las masas, amados hermanos, a punta de engaño y de mentira, amados hermanos, que estamos viendo resultados negativos, amados hermanos, contrario a lo que prometieron. Y, amados hermanos, esta gente ganó el gobierno con puras revolución, levantaron al pueblo, y por eso obtuvieron todo lo que obtuvieron, amados hermanos. Entonces, el comunismo piensa que es una lucha de la gente trabajadora contra la gente rica, la gente que se lleva por el capitalismo, que pone el dinero, que tiene las empresas a su mando. Ellos quieren quitarle a toda esa gente y que todo sea, entre comillas, del pueblo. Y eso no es verdad, amados hermanos, porque siempre en esto se ponen de líderes ellos y, amados hermanos, son los que gobiernan.
pero en el fondo son los que se hacen los ricos. Ya vamos a ver ejemplos, amados hermanos, son los que se apoderan y mantienen al pueblo sumiso, amados hermanos, ahí. Lo tienen subyugado, amados hermanos, porque son pobres. Ellos quieren tener un pueblo pobre, amados hermanos, para ellos dominarlo. Como la Iglesia Católica, amados hermanos, desde los siglos pasados dominó. Nadie se podía casar sin que tal papa dijera que puede casarse. Cosas tan absurdas, amados hermanos, ha levantado Satanás, por lo cual nosotros tenemos que empaparnos de conocer todas estas cosas, amados hermanos, para saberlas, porque déjenme decirle, hermanos, que este hombre en Chile ganó porque mucha iglesia evangélica votó por este hombre, mucha iglesia cristiana votó por este hombre, muchos partidos políticos como la Democracia Cristiana votaron por este hombre, amados hermanos, y los resultados que están viendo está pagando el pueblo, está pagando los pobres. Ya vamos a ver cómo las almas son ofrendadas por esta fuerza diabólica, amados hermanos. ¿Cuál es la doctrina principal del comunismo? Dice, su objetivo teórico es el igualitarismo. Promueve el control de la política y la economía por parte del gobierno. Se reconoce que a lo largo de la historia existió la explotación del hombre por el hombre. Es decir, que unos seres humanos usaron el trabajo de otros para obtener beneficios y enriquecerse. Su objetivo del comunismo es terminar con este tipo de explotación, que eso es un engaño, una mentira, amados hermanos. La doctrina principal es verdad que antiguamente los ricos hacían tanta injusticia, es verdad, hermanos, que les quitaban a los pobres como en el tiempo de antes de que venga el juicio sobre Judá. Hablando específicamente de Judá, los ricos de ese tiempo hacían astucia y le quitaban a los pobres, hermanos. Es verdad que ha habido todo eso en los tiempos, amados hermanos, pero no es verdad lo que ellos dicen, que quieren eliminar todo, quitarles a los ricos. Muchos ricos son ricos porque heredaron de sus padres esa riqueza. Otros son porque se enfermaron de cáncer en el estómago por dedicarse a hacer esa riqueza. Y otros vagos, pobres, no tienen nada por vagos y flojos, amados hermanos, que quieren que otros les den. Y no es así. Por eso el comunismo es algo errado, hermano, algo errático, que están confundidos y quieren confundir a la iglesia de Cristo. ¿Y cómo lo quieren confundir? En Hechos 2, 42 al 46. Vamos a ver, hermano. ¿Qué dice en Hechos 2, 42 al 46? Dice así. Siéntate. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Mira, hermano, los comunistas dicen que aquí en la Biblia se practicó el comunismo, que vendían todo y lo traían a los pies de los apóstoles, amados hermanos, y ellos comían todos juntos. O sea que eran una gente pobre, amados hermanos, pero ¿por qué hicieron esto, hermano, en ese tiempo? Porque a todos los que tenían a Cristo, los que reconocían la doctrina de Jesús, amados hermanos, les expropiaban sus propiedades, se las quitaban a todos ellos. Entonces a los creyentes, para no perder, ellos ¿qué hacían? Les vendían a los que no creían sus propiedades, y esa plata la traían a los apóstoles para poder sobrevivir, porque ellos eran perseguidos, amados. Toda la gente que creía en Cristo, en esta doctrina, los perseguían y los mataban, y tenían que andar huyendo, amados hermanos. Entonces hay mucha confusión y mucho engaño, que quieren engañarnos incluso a través de la palabra de Dios. Y vemos también por qué los creyentes tenemos que saber que el comunismo es un movimiento satánico, porque ellos no creen en Dios, hermano. Le cierran las puertas a Dios. El comunismo trae la muerte, el comunismo trae destrucción, y lo vamos a ver que aquí, tengo este ejemplo especial aquí en Chile. Dice, ¿qué pasa cuando le cierran las puertas al Creador? Dice así: se abren las puertas al diablo, y Satanás indirectamente está gobernando. Vienen desgracias al país.
Los gobiernos se preocupan de sacarle dinero al pueblo por todos lados, y eso, si usted es inteligente, hermano, amigo, usted se dará cuenta que por todos lados este gobierno saca plata, por todos lados. Los que no pagaban los youtubers, ahora toditos les están sacando el dinero. Todo eso se están preocupando ellos de hacer, amados hermanos, y en las noticias salió hace mucho tiempo, y están sacando plata de una y de otra forma, pero darles casa a la gente que se quemaron allá en Valparaíso, en Viña del Mar, en San Antonio y en otros lados más. Usted ve que el pueblo, la gente ha recogido dinero para hacerles casitas, y ellos van lentamente, supuestamente, a darle un día, amados hermanos, y esa gente ahorita está pasando sufrimiento con las lluvias que están cayendo. ¿Y dónde está el gobierno, amados hermanos? Dice, los gobiernos no se preocupan del pueblo como ellos profesan. Ellos quieren tener el control. Los países con dictadura y comunismo como Rusia, Venezuela, Cuba, China, Corea del Norte, etcétera, los jefes de las naciones que hacen se han enriquecido y se han apoderado del dinero, y al pueblo lo tienen pobre, hermano, sin qué comer. Ellos, aquí gracias a Dios no hay dictadura, solo hay comunismo, pero en otros países hay dictadura y comunismo, hermano. Porque es mentira que el comunismo se preocupa de la gente, sino que ellos quieren tener el control y el mando y subyugar a los demás con la pobreza, amado hermano. Cuando la gente es pobre, no puede poner un abogado, no puede defenderse, hermano. Entonces son sumisos a lo que digan los gobernantes de ese entonces. Ejemplos en Chile de cómo el comunismo gobierna, hermano. Vamos a ver las desgracias que han ocurrido y que van a ocurrir en este gobierno hasta que se termine este gobierno, que hay que orar porque este gobierno quiere continuar, amados hermanos. Ellos piensan que como lo lograron la primera vez, lo van a lograr la segunda vez, amados hermanos. Por eso tenemos que ir a votar, a motivar a las elecciones, porque ya vamos a ver que la fe sin obras es muerta. Si queremos, muchos dicen, yo voy a orar para que Dios haga esto, pero no van a las urnas, no van a las elecciones, no obedece el pueblo de Dios, hermano, porque los mismos líderes no les enseñan quizás, y uno mismo tiene que aprender. Por eso tiene que uno leer la Biblia de Génesis, Apocalipsis, hermano, para uno tener esa responsabilidad de la palabra, cómo movernos en esta tierra. Mire, hermano, estos ejemplos claritos que vamos a mostrarles acá en Chile. Dice, ejemplos en Chile de cómo el comunismo gobierna. Desgracias. Mire, hermano, dice, en Valparaíso y Viña del Mar, Satanás incitó por dinero a provocar incendios y murieron muchas familias abrazadas, quemadas como carne en palito, hermano. Y mucha gente quedó en pobreza, perdieron las casas que ya las habían pagado al gobierno, al Estado, amados hermanos. Los hipotecarios ya habían terminado de pagar y perdieron todo, hermano. Y son ahorita gente pobre. El gobierno, ¿qué está haciendo? La gente, las comunidades se mueven a ayudar a las comunidades, pero el gobierno así nomás tienen que estar pidiendo, que no hay capital, que no hay dinero. En otras áreas vea usted las noticias, por eso hay que ver las noticias, hermano, y uno se va a dar cuenta cómo es este gobierno insensible, hermano, que aparenta nada más, y así es el comunismo, hermano. Mire, en Valparaíso y San Antonio, donde hubo el incendio, fueron las comunas, el 66% que dieron el triunfo al comunismo. El presidente Boris, respaldado por el Partido Comunista, se impuso. Mire, hermano, de 38 comunas de Chile, se impuso en 35 comunas. Fue el gobierno con mayor votos en la historia de Chile, hermano. Porque se movieron con astucia, hermano. Ellos usan la astucia, usan al pueblo, lo levantan en la revolución. Ellos hacen esto, hermano, para ganar, para vencer, hermano. Levantan a las masas con puras mentiras. Mire, hermano, en Viña del Mar obtuvo este gobierno el 55% de votos a favor del comunismo. Entonces, estas comunas son las que más desgracias han obtenido en este año de este gobierno, amados hermanos, porque el diablo paga mal a los que le sirven. El diablo no es como Dios, hermano. Dios al que le sirve lo bendice y lo cuida y lo protege, pero el diablo al que le sirve lo destruye, hermano. Es lo contrario a Dios, amados hermanos.
Dice, es el gobierno el que más, en este gobierno, hermano, ha habido más robo que en otros gobiernos. Usted ve a los alcaldes cómo los están metiendo presos, que los descubren ellos mismos, los anteriores alcaldes descubren y lo transmiten, amados hermanos, y los periodistas también, y ahí se mueven a investigar y ahí los meten presos, bla, 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 amados hermanos. Y también fundaciones que se han levantado, hermanos, donde piden terrenos, piden dinero y le dan millones de dinero para sus bolsillos, para la corrupción. Pero cuando uno ha pedido fundaciones, le ponen todos los peros, le quieren dar lo peor a uno, amados hermanos. Pero nosotros tenemos que entender que tenemos que transmitir este mensaje a los demás hermanos para que no vuelvan a cometer el error de seguir votando por el comunismo, hermano. Un porcentaje de evangélicos dio la victoria a este gobierno comunista, gente que se llama cristiana, pero que no entiende las escrituras, hermano. Y usted vea cómo se está moviendo con más fuerza que ayer la violencia en los colegios aquí, hablando de este país. Las calles, como los robos como nunca, ya no respetan a las embarazas con más fuerza que antes. Pueden verla a una madre que ya va a dar a luz. La tiran al piso, le pegan con tal que suelte el auto, que suelte todo. Los robos, los asaltos. No hay preocupación, hermanos, por los niños que se extravían, por la trata de personas que hay, por la prostitución infantil. Si las periodistas no investigan y no pronuncian por las redes sociales, por la televisión, ellos no se mueven, no hay sensibilidad, amados hermanos. Demos gracias por la libertad del periodismo que hay en Chile, que son la gente que denuncian, y ahí es que dice que se mueve el gobierno, amados hermanos. Entonces, nosotros tenemos que entender que tenemos que luchar, amados hermanos. ¿Por qué? Usted ve que en las noticias dicen, por favor, los padres no dejen a sus niños pequeños ir solos al colegio porque los están secuestrando. Usted ve esa noticia que sale en la televisión, jamás. No les importa, hermano, no les importa. Y los niños pequeñitos van a la escuela, al colegio, y son vulnerados, violados, secuestrados, sacados los órganos, y tanta pornografía infantil, y no hay sensibilidad del gobierno, hermano. ¿Cómo impedir que el comunismo gobierne, hermano? Orando y yendo a las urnas cuando son las elecciones a votar por la democracia, hermano. No importa que el gobierno cristiano sea corrupto, pero son gente que no le cierran las puertas a Dios. Son gente, amados hermanos, que oremos por ellos para que sepan llevar bien el país, pero son gente que no cierran las puertas al Creador, amados hermanos. Y la fe es con obra, si no, no funciona la palabra de Dios, hermanos. Si no nos movemos por la fe, no operará lo que Dios quiere orar por él, porque el Señor ha dicho esto en su palabra. Y vamos a ver unos versículos y los otros ustedes los investiguen, que yo se los voy a dejar aquí en YouTube. En Timoteo 3:1, ¿qué dice? Vamos a ver rapidito. En primera de Timoteo, perdón, en Tito 3:1. Dice así: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Mira, hermano, por más que el gobierno sea comunista, nosotros tenemos que someternos a este gobierno que ya está en acción, porque lo pusimos nosotros, el pueblo lo puso, hermano. Quizás yo no, pero muchos cristianos y mucha gente lo puso. Tenemos que someternos a ellos, hermano. Pero en el Señor, si ellos dicen algo que no es conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra, en eso no obedecemos. De ahí tenemos que respetar a esa gente y tenemos que orar por ellos. También en Romanos 13:1, ¿qué dice, hermano? Voy a leer solo 3 versículos. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Miren, hermanos, en todo esto Dios tiene el control.
Si el hombre lo eligió, Dios respeta esta elección de los hombres, amados hermanos. Por lo tanto, nosotros tenemos que someternos, amados hermanos, en lo correcto. Si nos dicen aborte, si nos dicen el lesbianismo, pueden participar en eso, nosotros no. Casen en las iglesias, no vamos a casar nunca a una lesbiana, a un homosexual, eso nunca, jamás. Nos podemos ir, desaparecer, pero no vamos a hacer eso si nos llegan a matar, a querer matar o lo que sea. Amados hermanos, entonces nosotros tenemos que saber y estar conscientes. Y el último versículo es este. Primera de Timoteo 2:2, ¿qué dice? Dice así: por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivan, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Mira, hermano, un pastor predicó un día que por qué dicen que oremos por la paz de Israel, si Israel solo vive en guerra. Y respondió el pastor, porque así lo dice Dios, que oremos, que ellos estén en guerra es una cosa, pero nosotros tenemos que obedecer lo que la Biblia manda, orar para que la paz de Dios llene a Israel, porque en la paz de Israel seremos nosotros benditos, amados hermanos. Entonces ahí en las guerras que Él está, oremos, Señor, paz para Israel, bendición, sabiduría para ese pueblo, porque así Dios lo manda. Y así también tenemos que orar por este gobierno, hermano, por más comunista y por más malo este gobierno, por más insensible, nosotros tenemos que orar por este gobierno, decirle, Dios, ten misericordia, encamina a esta gente y sácalos pronto del gobierno y trae un gobierno democrático cristiano, Señor. Y bendice todo lo que hagan en ayuda a los pobres. Tócalo, Señor. Despiértales la sensibilidad para los que necesitan. Y tantas cosas, amados hermanos, que el Espíritu Santo a través de la palabra nos enseña. Y con esto, amados hermanos, como conclusión es que nosotros tenemos que aprender, amados hermanos, que tenemos que no quedarnos callados, hermanos, tenemos que hablar. Y si el Señor en esta hora nos está enseñando, amados hermanos, acerca de esto que estamos viviendo, amados hermanos, nosotros tenemos que comunicarle a los demás, a los pueblos de Dios especialmente, amados hermanos, ¿qué es el comunismo? Este mensaje puede transmitirlo, amados hermanos, porque hay muchos pueblos que no entienden, piensan las cosas de otra forma porque no conocen las escrituras. Cuando usted converse con un hermano, háblele, porque la mayoría no sabe la palabra, sabrá unos versículos de memoria y usted piensa que sabe la palabra, pero no sabe la palabra. Por eso es importante que nosotros seamos maestros de la palabra, amados hermanos. Que aunque no tengamos el fluidez de expresión, pero como podamos, hermanos, transmitirlo, hermano, hablar. Yo veo gente que tiene una labia, hermanos, para hablar la palabra. Ayer conversaba con mi hermana y de una persona, un familiar, que tiene una labia para hablar la palabra, pero en realidad es una persona que vive lo contrario a lo que la palabra dice. Pero ante los demás, ante su iglesia, como es lejísimo de donde vive esa persona, él se presenta como un santo. Allá lo quieren, lo aman, lo ponen a predicar y tiene un verbo para hablar, hermano. Y mi hermana me decía, Carmen, tú no tienes ese verbo. Sí, le digo, hermana, yo no tengo esa expresión que tiene él. Pero me dice, lo importante es que tú vives lo que dices. En cambio, el otro habla lo que no vive. Es la diferencia, hermano. Y a Dios le interesa que nosotros vivamos y no que hablemos lindo, sino que vivamos las escrituras. Por último, amados hermanos, estos versículos que les voy a dar para que ustedes los busquen. Lucas 1:52, 1 Pedro 2:17, Mateo 12:25, Proverbios 21:1 y hay miles de versículos más. Vamos a orar dándole gracias a Dios y que Dios tenga misericordia y que nos dé fuerza para nosotros interceder y que el comunismo sea desarraigado para siempre, amados hermanos de Chile y del mundo entero, y orar siempre por las naciones, amados hermanos, que están con dictadura y con comunismo. Levantemos nuestras manos y pidámosle a Dios que Él nos ayude, hermano, a saber pararnos, hermanos, como trompeta en este mundo para anunciar al pueblo la rebelión, para anunciar al pueblo, amados hermanos, los errores que están cometiendo y nosotros ser luz para ellos a través de la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos en este día, Señor.
Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias por el conocimiento de la misma, Señor. Que tu buen espíritu ministra a través de los que van a escuchar la palabra por internet, Dios mío. A los que estamos presentes, Padre, que esta palabra corra como río. Corra, 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 corra. Y llene las naciones, y llene las familias, y llene los hogares, Dios mío. Que esta palabra avive a la iglesia de Cristo, Padre, para que no se deje engañar, Dios mío, para que la iglesia, Padre, no trance con el diablo, no trance con el pecado, Dios mío, porque el que tranza con el diablo, Padre mío, no va a obtener ningún beneficio, Padre, como este partido político que transó con el comunismo, la democracia cristiana, pero están en adversidad porque están legalizando el aborto, Dios mío, porque con el diablo no se puede transar, Dios mío. Gracias te doy en este día, porque tú eres bueno, Señor. Permítenos levantarnos, Padre, como trompeta para anunciar tu palabra, para anunciar a las almas, a la humanidad, Señor, que tú reinas, que tú vives, que tú eres el único al cual tenemos que adorar y en quien tenemos que creer, Dios mío, que no titubeemos jamás, Señor, sino que nos paremos firmes en esta palabra. Gracias te damos, Señor. Rompe cadenas, ligaduras y ataduras. Reprende al devorador, al salteador. Reprende la tentación y al diablo. ¡Fuera! ¡Fuera el tentador de la iglesia de Cristo, Dios mío! ¡Fuera el comunismo! ¡Fuera la maldad! La idolatría, el pecado se largue de Chile, de Ecuador, de Bolivia, Venezuela, Señor, Paraguay, de China, Cuba, Señor, Rusia. En esos países hay pueblo tuyo también, Padre, que los bendigas, Padre, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por todo y en todo. En el nombre de Jesús, rompe las cadenas de enfermedad, las cadenas de error, de pereza, las cadenas de enfermedad. ¡Fuera! ¡Fuera! Se marchen todo lo que no es de tu reino. Y que la autoridad del Cordero, Padre, sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, fluya ahí en la vida de mis hermanos que tienen levantadas sus manos. Dígale, fluye el poder de Dios, fluye el poder de la palabra. Dígale, fluye en mi vida tu fuerza, tu fuego, el fuego de la palabra, el fuego de la lectura de tu palabra. El fuego del conocimiento de tu palabra, Señor, y el fuego para transmitir tu palabra. Fuego de Dios, fuego en nuestros labios, fuego en nuestras vidas, fuego, 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 fuego. Para la gloria de tu nombre te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Rosita, estamos bien con 8 minutos. Tenemos 8 minutos. Amén, amén. Estamos bien. Sí, mis hermanos. Que Dios nos dé esa fortaleza y ese seguimiento a su palabra, que no nos desmayemos. Vamos entonces a orar para culminar este culto de hoy. Amén. Hermano, Rosita, oren por mí que esta semana voy a tratar de ir a visitar a una persona para hablar acerca de este asunto que yo estoy con esto de que me rienden. Una hermana me decía que vaya a una iglesia, un lugar